Marta, en unos minutos te esperamos. Entre tanto, análisis de la sesión, Juan Enrique Cadiñanos, consejero delegado de Admirals España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Claves de la sesión en esta jornada. Los mercados bursátiles, estamos viendo cómo los futuros para el S&P anticipan unas subidas muy tímidas y Europa está con el tono mixto, rojo para Londres, el resto en verde. Bueno, sigue imperando en este caso, ¿no? Eclipsando un poco esa anulación, ¿no? Un poco de lo que es el techo de la deuda en Estados Unidos, a la cual seguimos viendo cómo hay referencias macroeconómicas con sesgo claramente negativo. Lo comentábamos la semana pasada, también en la anterior, también meses atrás. Vamos viendo una ponderación, una continuidad en este caso de resultados negativos, tanto a nivel empresarial como a nivel de referencias macroeconómicas. Las más recientes, PIB trimestral de la eurozona en menos 0,1, mientras que tanto el dato anterior que estaba en la revisión a este mismo 0,1 y la previsión estaba en el 0. Y también vemos con gran preocupación, o bajo mi punto de vista con gran preocupación, el previsto en este caso para el cuarto trimestre, el cual disminuye desde el 1,8 hasta el 1%. Luego también, obviamente, esos datos de subsidio por desempleo por parte de Estados Unidos en 261.000 cifras destruidas en este caso, y el dato anterior 233. Hay que tener en cuenta que la previsión era 235.000. Y a todo esto, el resumen general que se hace es: ¿cómo es posible que el PIB en Europa siga disminuyendo o incluso encontrándose en recesión por debajo de cero? ¿Cómo es posible que las cifras de desempleo en Estados Unidos se sigan destruyendo si todo va bien, ¿no? Sí, Jerome Powell nos dijo por activa y por pasiva en las ruedas de prensa tras los cometidos, y en este caso tras las decisiones en base a política monetaria, que todo iba bien, que no había nada preocupante, que no había nada más allá de la macro a corto plazo que les pudiera preocupar. Y obviamente todos los datos adelantados van confirmando lo que hemos ido comentando semana tras semana en este programa y en otras intervenciones, que la economía en Estados Unidos sigue en recesión desde hace bastante tiempo, y que poco a poco vamos a ir viendo cómo las cifras macroeconómicas nos van a ir dando la razón. Y actualmente el problema que tenemos no es este. El problema es que el grifo crediticio sigue abierto a las mismas cifras. El consumo en Estados Unidos sigue representando una parte muy importante de su PIB, y esto es lo que obviamente va a venir lastrado por esas cifras de desempleo, que no creo que vayan a sufrir o a protagonizar ningún cambio para mejor, y por lo tanto obviamente esa tendencia en destrucción seguirá siendo la más importante y sobre todo la protagonista en estos momentos y en estas semanas. Yo creo que la situación es complicada para Estados Unidos, también para Europa, y poco a poco lo vamos a ir viendo en el reflejo de cara a los mercados, principalmente los americanos. Claro, precisamente, Juan Enrique, el tema de la recesión en Europa. Hemos conocido hoy esa contracción de 1/10 para la economía de la eurozona y sobre todo la revisión para el cuarto trimestre, que es por lo que entramos en la técnica, por esos 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Pero claro, me llama la atención, si esa revisión se ha hecho ahora a la baja, la previa, la que viene por delante y justo la que hemos conocido hoy del menos 0,1, ¿se van a seguir acrecentando esas revisiones para hablar de mayor destrucción económica o vamos a ver una estabilización de los números en lo que viene? Las revisiones deberían ser algo anecdótico, quiero decir, deberían ser algo puntual que no se hagan. Es decir, que haya una revisión quiere decir que el dato previo, el análisis previo que se hizo fue erróneo. Ahora la revisión que se hace es desde 0,1 hasta menos 0,1. Entonces, ¿por qué se hace una revisión actualmente? ¿Por qué estiman que las previsiones que tenían o que los datos en los análisis que habían hecho no eran los correctos? Por lo tanto, hay un error en el análisis y por eso se hace una revisión. Por lo tanto, revisión no debería haber. Esto es, el dato anterior era 0,1, ahora se estima que la revisión era menos 0,1, que es exactamente el dato que tenemos ahora. Pero como muy bien comentas, es muy probable que la próxima revisión, pues nos hemos vuelto a equivocar y en vez de menos 0,1 era menos 0,3 o menos 0,2 o quién sabe, ¿no? Entonces, la situación en la que nos encontramos es importante, es preocupante y obviamente no para el corto plazo. Es preocupante para el corto plazo, pero sobre todo para el medio plazo. No hay que olvidar que estamos hablando de datos adelantados, estamos hablando de una predisposición a lo que va a hacer la economía a medio plazo y en los próximos 3 a 6 o incluso a 12 meses. Y lo más preocupante de todo, que es lo que comentaba antes, es
que no veo indicios, no veo medidas que estén tomadas por parte del gobierno americano que puedan empezar a trabajar y que esto vaya a hacer cambiar un poco la nota concordante de cara a la economía y sobre todo de cara a los mercados. No creo que haya ahora mismo una luz al final del túnel que digamos, oye, pues mira, no pasa nada, la revisión que estamos haciendo es negativa, la situación es preocupante, es incómoda, es problemática, pero vamos a dejar trabajar las medidas que estamos poniendo para que la economía vuelva de nuevo al cauce de crecimiento y al cauce de la tendencia positiva. No hay medidas, por lo tanto, es imposible que veamos una luz al final del túnel, a no ser que estemos hablando del tren que viene en contra. Por lo tanto, la situación sigue siendo francamente complicada. Lo hemos visto, vamos viendo en fuentes como Bloomberg, por ejemplo, la parte de las divergencias que hay entre la parte del S&P por capitalización y por ponderación limpia. Estamos hablando de la mayor divergencia que hay en la historia. En el año 95, en el año 2003, en el año 2007 tuvimos divergencias del 5 y del 6%. Y posteriores a estas divergencias vimos caídas muy agresivas, muy prolongadas en los mercados. La divergencia que hay actualmente es del 10,3%. Recordad lo que he dicho antes, en el año 93, en el año 98, en el 2003 y en el 2007 teníamos divergencias del 5, del 5,3, del 5,8 y del 6,1%. En la que nos encontramos actualmente es del 10,4%, prácticamente el doble que lo que hemos visto en divergencias anteriores. Y años después de estas divergencias hemos visto caídas muy prolongadas en los mercados de renta variable. Y actualmente tenemos la mayor divergencia que hemos visto en muchísimas décadas, lo cual es preocupante. Siempre digo lo mismo, los números mandan, no lo digo yo, lo dicen los números, no es mi opinión. Estoy analizando datos y estoy analizando números y la situación para el año que viene y para finales de este año es muy preocupante. Pues con esos avances nos quedamos. Juan Enrique Cadiñanos, consejero delegado de Admirals España, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Gracias a vosotros, Javier. Un abrazo para todos. Nosotros, una breve pausa y en